Entrevistas de Entrevías Radio. Y bueno, como el puente que hemos venido siendo en Entrevías entre la canción de autor latinoamericana eh, y pues España, que es donde nosotros estamos, tenemos un invitadazo el día de hoy que es de Perú, de Lima, un lugar hermoso, una gastronomía hermosa y también una cantidad de cantautores que tenemos que conocer y que vamos a tener por estos lados en los próximos meses. Entre ellos es Guayo. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Diego. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir y celebrar que la música une. Genial. Estaba mirando tu recorrido, Guayo, un recorrido impresionante de bastantes años, desde el 88 que fundaste la banda Último Refugio hasta la actualidad, con una cantidad de giras, publicaciones y bueno, pues algo muy prolífico de tu parte, toda la carrera que has tenido. Muchas Pero gracias. vamos al inicio. ¿Quién es Guayo? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Podría resumirlo que soy un soñador que le gusta escribir para cantar y canta para vivir y bueno, y que sigue haciendo camino, simplemente eso, ¿no? Por pura emoción. Es el primer contacto con la música. Esta es pregunta obligada para todas las personas invitadas, pero nos da curiosidad, ¿cuál es tu primer contacto con la música? ¿Cómo se da? Y no sé, ¿a qué edad? En casa, es así la respuesta. Imagino que para muchos es igual, pero en casa con mi madre siempre hubo música, siempre hay música cuando estoy con ella también. Recuerdo escuchar mucho Camilo Sesto, Salvatore Adamo, Nino Bravo, Barry White, Donna Summer, los Beatles, Rolling Stones y también Nueva Ola, ¿no? De latinoamericana también. Y con mi padre hay un cassette que nos vincula hasta el día de hoy, que es el de Jazz Singer de Neil Diamond, un cantautor norteamericano estadounidense, que bueno, hizo una película de la historia de su vida prácticamente, ¿no? La historia de un cantautor soñador que quería dedicarse a la música pese a la oposición familiar y de la misma sociedad, digamos, en la cual él se encontraba, ¿no? Creo que es la historia de muchos de nosotros, pero la música llega a mi vida así desde muy niño y siempre fue un campo de fuerza para mí, fue un lugar seguro en el cual uno podía ser uno mismo y sobre todo sentirse protegido, ¿no? Y amado y valorado. Y es así que años después, con el amigo con que formamos este proyecto, que era más una necesidad de expresión que otra cosa, fue justamente buscando ese último refugio, ¿no? Tenías 16 años, calculo, en el 88 fundas Último Refugio, 12 años. ¿Cómo fue esa banda? ¿Qué te aportó, digamos, estar en grupo? Y me imagino que habrán girado, habrán hecho muchas cosas. ¿Cómo fue esa etapa? Fue un descubrir. Yo creo que último refugio fue como ir al colegio, ¿no? Digamos, una especie de primaria y secundaria, en el sentido de que aprendimos primero que nada a canalizar lo que sentíamos. Éramos muy jóvenes, en una Lima muy gris, por así decirlo, en un país, en un Perú muy convulsionado a nivel político, social, económico, con el tema del terrorismo y todo eso, que aún no llegaba a Lima, propiamente dicho, pero que ya se venía venir, entonces se veía venir. Y creo que todas esas ilusiones que teníamos por cambiar al mundo, la cual creo que mantenemos como personas hasta el día de hoy, se volcaron en ese proyecto y en una primera etapa yo empecé tocando los botes de pintura, los baldes, como decimos aquí, porque no había para comprar batería y luego con el tiempo llegó la batería. A los años pasé de ser el baterista y co-compositor a ser el cantante y compositor del proyecto porque la banda, uno de los componentes, por X motivos dejaron el proyecto y con quien fundé esto le dije, bueno, me gustaría continuar con el nombre como una especie de mantener el sueño, ¿no? El legado. Y así fue. Y Último Refugio duró precisamente hasta diciembre de 1999 con muchos viajes, con muchas giras, haciendo conciertos en lugares donde nunca se habían hecho conciertos de rock, por ejemplo, en el Parque Kennedy de Miraflores, que es un lugar muy emblemático aquí en Lima, donde ahora se hacen muchos recitales. En ese momento fuimos la primera banda de rock en hacer eso. Participamos en festivales. Recuerdo una anécdota, me acuerdo en La Vendimia, en Ica, terminamos el concierto, Nunca. bajamos, nos íbamos a la furgoneta y vinieron una mancha de chicas gritando, ¿no? Y nos sentíamos como los Beatles o no sé, pues como No. esa invasión juvenil, ¿no? Y nos pasaron cosas muy bonitas. Y también habían, creo que, diferencias cuando ya uno va creciendo, cada uno quería encontrar su propio norte en la vida.
yo tenía muy claro por una necesidad vital de que lo mío era la música, ¿no? Y bueno, también debo decir que Henry Ramos, guitarrista, amigo, co-compositor también de esta etapa, él también sigue haciendo música. Entonces, digamos que de los 5 que éramos, 2 seguimos en la música y el resto se dedicó a sus carreras respectivas, ¿no? Y luego del 2000, creo que pasaron 2 años, ¿no? En la que empezaste tu carrera de Sí. solista, es la que está vigente a hoy. ¿Cómo fue ese cambio? Porque claramente una cosa es un grupo, otra cosa es uno solo. Sí, en el intermedio participé en un proyecto, una noche conversando con un guitarrista de una banda que fue muy famosa aquí, la Liga del Sueño, Mauricio Chau. Conversamos en decir, bueno, nos quedamos en el aire ambos con nuestros proyectos. Mi sueño, creo que el de él también, siempre fue tener una banda. Tuvimos un proyecto llamado La Suite y salimos en radio, comenzamos a tocar mucho y ahí creo que nos dimos cuenta de que, bueno, cada uno tenía que seguir su propio camino. Yo me dediqué del año 2000 al 2002 prácticamente a trabajar, o sea, a ahorrar para poder cumplir el sueño de grabar un disco. En ese momento no es como ahora que uno va a la computadora y prende la interfaz y graba, ¿no? Perdón, en ese momento uno tenía que contratar un estudio, un productor, un ingeniero, y fue así, me dediqué a ahorrar y un viaje que hice al norte del Perú, a la hermosa ciudad de Trujillo, en la playa de Huanchaco, me fui con mi guitarra, mi grabadora, una libreta y compuse creo que casi todos los temas y varios temas que sobraron de mi primer disco debut. Y la última canción que compuse fue Eras tú, que casualmente fue gracias al consejo de un amigo, que en ese momento era manager de la banda Lívido. Me dijo, esta canción ponla número 1 en el disco y te va a abrir las puertas. Y dicho y hecho, abrió las puertas de la radio, de festivales. Se hizo un videoclip con Percy Céspedes, un reconocido director audiovisual latinoamericano y ingresó a la cadena MTV. En ese momento, pues MTV era una cadena muy potente a nivel regional. Y era difícil entrar. Claro. Y mi video lo presentaron como video premier en toda la región, o sea, fue alucinante, ¿no? Los canales de televisión venían a casa a entrevistarme, pues aquí eran las 5 de la mañana cuando se estrenó el video a nivel regional, y era un boom. Y eso me permitió cumplir el sueño ya en el año, eso fue 2003, arrancando el 2003, de poder compartir escenario con artistas y con bandas que yo crecí admirando y formar parte de una escena efervescente de esos años 2000 en donde la radio sí apostó por la creación nacional y éramos muchos los que estábamos en los medios, ¿no? Claro, y en los 2000, digamos como hasta finales de los 2000 al 2010, la radio tuvo una fuerza muy impresionante. Digamos que fue la transición perfecta antes del Sí, internet y era muy complicado. O sea, poner una canción en la radio sin payola era súper complicado. Poner un video en MTV, pues más complicado aún. Y ahorita lo que mencionabas, grabar en ese entonces era sí. otro rollo, pero hiciste 10 discos. O sea, 10 discos, te quedó gustando meterte en el estudio. ¿Cómo fue eso? Bien, bien. O sea, fue un descubrir, fue un aprendizaje. Me sirvió mucho esa grabación porque ya tiempo después ya empecé a grabar y a producirme y a producir también a otros artistas. Recuerdo que como anécdota, el primer disco, las voces las grabé en 8 horas, o sea, fue una toma o 2 tomas por canción, creo, algo así. Fue en ese momento algo muy rápido. Algo que, por ejemplo, recuperé en el año 2002, perdón, 2022, cuando grabé A Pulso, el disco que me hizo cruzar nuevamente el charco, se dice, celebrando 20 años de carrera Ujú. solista, fue un disco que lo grabé en una toma, o sea, tenía la premisa muy clara de que todos los instrumentos tenían que ser grabados. Por ahí salvo algunos overdubs en coros o digamos algunas guitarras, ¿no? Pero básicamente todo era en primera toma. O sea, el A Pulso, por ejemplo, es un disco que tiene muchos errores, pero tiene mucha garra, mucha efervescencia, mucha naturalidad. Se escucha la garganta, la respiración, ¿no? Y está cantado en primera. Tanto la voz principal, las voces de apoyo, como los coros, por ejemplo, que grabó Paula Rodríguez, una gran cantante joven aquí de Lima, Perú, que llegó al estudio sin, por ejemplo, conocer las canciones. Llegó y le dije, bueno, esta es la letra, escucha una vez y lo que te salga, eso es lo que va a quedar. Y así fue. Quería un material a primera, Todo un sí, quería un reto. material a primera toma, ¿no? Con todo, que sea muy natural, porque creo que el hecho de, digamos, la tecnología beneficia, pero también engaña. Entonces yo quería lo más cercano a lo humano y
y lo humano es el error. Sin error no aprendemos, entonces creo que es la forma más natural de expresarse, ¿no? Con sus pros y sus contras, porque habrá gente que dirá, ah, mira, acá desafinó, pero yo creo que quien realmente conecta con el mensaje, con la música, con la intensidad, con las letras, no se fija en eso, se fija en lo bonito, en la intención. Y sí, claro, es que eso es un poco la apuesta de este lado de Entrevías. Nosotros tratamos de sacar lo mejor del en vivo, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que decís es muy cierto. Y pues obviamente con los géneros actuales, con la movida pues del reggaetón y esto, pues nos hemos dado cuenta ya hace años que las voces a veces no son lo que dicen ser. Y eso es lo valioso a veces de la música, aunque pues yo no, a mí me gustan muchas cosas de muchas canciones de reggaetón y tal, pero amo más, digamos, lo que se siente humano y eso me parece muy valioso. Y bueno, en ese sentido, creo que vos componés las letras, la música Ujú. y también escribís. Tenés libros publicados. ¿Cómo Sí, es? bueno, lo de escribir siempre me gustó y eso viene por, digamos, una pasión por la lectura, pero una pasión que fue causa de una situación familiar, o sea, siendo el hermano mayor, éramos varios hermanos, 7 en casa, llegó un momento en que entre los 8 o 9 años ya no me regalaban juguetes o creo que me regalaban uno y el resto comenzaron a hacer libros, ¿no? Julio Verne, Edgar Allan Poe, Vallejo, Baudelaire, Rimbaud, etc. Y me apasioné por la lectura y luego me apasioné por escribir. Yo confieso, esto, mucha gente se puede reír, pero yo de niño quería ser poeta, ¿no? Y en el colegio hacía mis primeros escritos y a lo Cyrano escribía poemas para mis amigos para que pudieran enamorar pues a la chica que les gustaba. Y ese era mi feeling, digamos, ¿no? ¿Lo hacías como por encargo? O sea, lo ¿Me lo entiendo? escribía para mí, pero también comencé a escribir por encargo Ujú. porque mi amigo me contaba: "Oye, me gusta tal chica", y entonces Qué comenzaba bueno. yo a escribir las cartas como si fueran ellos, y le decía: "Cuéntame la historia", y yo escribía un poema, una historia, algo, y se los daba, ¿no? También de ¿Y ellas nunca se no, no, enteraron? no, no, se suponía que eran ellos. Por eso digo que a los Cyrano Bergerac, ¿no? Y, y también cuando empecé a tocar la guitarra, con un amigo hacíamos serenatas, o sea, nos contrataban para hacer serenatas a los enamorados, ¿no? O sea, el enamorado decía: "Oye, me gusta tal, vamos al balcón, debajo del balcón", y cantábamos. Y recuerdo un par de veces, literal, que nos cayeron, pues, una vez fue agua fría y la siguiente fue agua caliente. Entonces, digamos que Uy, la pasión viene por ahí y el hecho de la música fue lo que me invita a proyectar en letras lo que tenía en la cabeza. Al inicio, creo yo, nadie me entendía porque era muy críptico en el sentido de que había mucha metáfora o mucha imagen. Creo que con los años descubrí una forma de escribir más pura, más yo también, y fue hacer cartas. Comencé a escribir cartas, o sea, cartas a gente que me importa, a gente que amo, a mi ciudad también dediqué todo un disco, el segundo disco, Eléctrica Ciudad, un disco con matices muy electrónicos, está dedicado a Lima, por ejemplo, y curiosamente canciones de ese disco han conectado con Madrid, han conectado con París, con Buenos Aires, o sea, es algo como por ahí se dice, ¿no? Recuerdos del futuro, proyecciones que se han dado después. Y en ese escribir cartas es donde me ubico bien porque siento que hay una honestidad, incluso cartas a uno mismo, ¿no? O cartas a un ser superior, pero son como mensajes. Yo no hago canciones de autoayuda, sin embargo creo que pueden ayudar a la gente si es que las escuchan. Entonces creo que hay una intención sana en esto, ¿no? De hacer música. Y los libros son consecuencia de que a veces en las canciones no entra todo lo que uno quiere decir o a veces en la realidad ocurren tantas cosas que uno quiere proyectarlas también. Y fue así que, por ejemplo, el primer libro, Disco, a pulso, eso sí fue intencional, fue unir dos pasiones, celebrando los 20 años que se publicó en España también y me permitió hacer la gira del 2022. Fue eso, fue un libro de canciones con códigos QR para escuchar en Spotify y también, o sea, interactivo y con historias del camino recorrido y con ajá. palabras o, digamos, comentarios de personas con las que he compartido en ese tiempo, principalmente saliendo o durante la pandemia incluso. Y luego Diario de un Caminante fue el diario de la gira por recorriendo parte de la península. El tercer libro, ¿Cuánto vale una canción? Fue un libro donde creo que también se cumple el lema que vengo compartiendo hace muchos años de que la música une, porque
reuní a 113 participantes del ecosistema musical que escribieron desde Argentina, Chile. En Chile, por ejemplo, Jorge González de Los Prisioneros, una eminencia pues del rock latinoamericano, ¿no? Amigos de Colombia, de Costa Rica, de México, Suiza, de Bélgica y principalmente muchos artistas, productores, comunicadores de España y de Perú. Son 113 personas más un servidor que compartimos impresiones sobre el valor de la creación, sobre todo cobra vigencia porque estamos pues en un mundo artificial muy delicado, ¿no? Y este cuarto libro, que es el que voy a ir a presentar, va a ser mi octava gira europea, se titula Reflexiones para musicales y es que siempre que compartí en redes algunas ideas sobre educación, política, cuestiones sociales, musicales, siempre tenía ese título paraguas de Reflexiones para musicales, todo aquello que gira alrededor de mi mundo musical. Y este libro está dedicado a todas las personas que tienen la inquietud de poder crear, de proponer, pero que tienen mucho miedo, que no se atreven, de que no saben cómo empezar. Y humildemente es como un pequeño manual de compañía para apostar por la creación. Yo creo que no hay futuro en el pasado, hay que siempre apostar y crear. Eso es verdad y felicidades por todos esos textos, Muchas escribir gracias. y cantar, pues siempre es un doble esfuerzo. Te voy a preguntar, a ver, tenemos Madrid, León, Donostia, Valencia, A Coruña, Navarra, Oviedo, Tres Cantos, Roma, París. ¿Cómo va a ser esta gira? Esto va a ser impresionante. Mucho camino y mucho cansancio, supongo. Mucha alegría, sobre todo. Yo siempre digo, porque me lo han preguntado antes, ¿y cuándo descansas? Yo digo cuando esté en el otro lado. O sea, no me queda tiempo, ¿no? O sea, ya de por sí vivimos tiempo sin tiempo, como dice mi canción, y creo que hay que exprimir el alma y el cuerpo, ¿no? De verdad que sí. Por ejemplo, el 2022, que recorrí muchas ciudades también, eso fue dentro de la península, ¿no? España, País Vasco, fueron 26 presentaciones o participaciones musicales, 33 días, ¿no? O sea, que exprimí todo. Uf, Y gracias a Dios, la voz duró, rindió y todo bien. Por ejemplo, en la séptima gira, la que hice ahora en marzo, abril y hasta el 1 de mayo este año, fueron también muchas presentaciones, muchas participaciones literarias, musicales, siempre cantando porque es lo mío. Y también, o sea, sí hay momentos en los cuales, sobre todo en los trayectos de regreso, en donde siento como se dice, la paliza al cuerpo, porque hay que caminar mucho, hay que subir, bajar escaleras, tomar trenes, tomar buses. Por ejemplo, esta vez pasada también estuve en París, estuve en Marsella, Francia, subir, bajar, o sea, pero yo creo que lo que me deja satisfecho, muy contento es la oportunidad de primero conocer lugares y personas maravillosas y sentir que lo que canto puede conectar, conecta con las personas. Y es que esa es mi misión principal, hacer que la gente que vaya, sea poca, sea mucha, para mí valen cada uno 1 millón de personas, se vaya más contenta de cuando llegó al recital. Entonces yo creo que esta nueva gira, y perdóname, Diego, va a ser eso. O sea, de por sí ya hay un tema de, creo que el cuerpo ya tiembla y dice, ¿a dónde me está llevando este otra vez? Pero el espíritu puede más, puede más. claro, y creo que de lo que es cantar, compartir la música, involucra mucho conocer y viajar y estar en muchos lugares. Eso, digamos que eso no solamente lo nutre a uno como compositor, sino también a todos los espacios que va. Nos vamos a encontrar. ¿Qué formato venís? Digamos que, ¿qué vas a presentar? ¿Qué nos podemos esperar de Guayo en Madrid, por ejemplo? Sí, de hecho que nos tenemos que encontrar y compartir, ¿no? Y celebrar esto que digo, que dije al inicio, de que la música une. A ver, voy en un formato acústico, en algunos espacios donde haya la oportunidad, técnicamente hablando, voy a usar algunas secuencias en algunas canciones, porque creo que el concepto de la canción lo amerita. Uso un looper con la batería y el bajo grabado, la guitarra y la voz van en vivo, pero básicamente son presentaciones muy a pelo, como se dice, voz y guitarra, ¿no? Eso es lo que quiero presentar. Y mira, me haces recordar algo, porque con lo que dijiste hace un momento, siento que este es un sueño muy dilaniano, ¿no? Ir con la guitarra al hombro. Es más, recuerdo el titular del periodista Javier Escorzo que sacó en el Diario de Noticias de Navarra en la gira de 2022. Él me catalogaba como una especie de héroe y creo que héroes somos todos los supervivientes que hacemos camino al cantar con la guitarra en el hombro, ¿no? Bajo el hombro. Y es un poco cumplir ese sueño, perdón, un sueño que recuerdo compartí en el año 2011. Estaba por nacer en el verano siguiente mi hijo Diego, tu tocayo, y en Ah, una sí. reunión amical alguien preguntó, oye, ¿cuál es tu sueño? Y por ahí alguien dijo, yo quiero poner una pastelería, yo quiero poner una peluquería, me gustaría tener una librería, dijo alguien por ahí.
Y yo dije, me gustaría irme con mi guitarra a cantar por París, regresar a Buenos Aires, irme a Madrid, irme por aquí, por allá, ¿no? Y de todos los sueños que dijeron eran como que válidos y aprobados, pero cuando compartí mi sueño, los amigos de esta reunión, del asado, se rieron. O sea, y me dijeron, ya estás viejo para pensar en tonterías, dedícate a trabajar. Y dije, oye, un momentito, trabajo mucho. O sea, soy productor artístico del Hard Rock Café, enseño en la universidad en la carrera de música, enseño en 2 colegios, doy clases particulares de música. O sea, trabajo mucho, ¿no? Pero es mi sueño. Y bueno, la cosa es que se rieron de una manera que yo dije, mejor no comparto lo que son mis sueños, ¿no? Y al tiempo comencé a viajar mucho, o sea, creo que me aferré a la idea de que sí era posible poder cumplir ese sueño de ir por muchos lugares con la guitarra, ¿no? Y lo Sí, he venido cumpliendo desde esos días a hoy, ya son 8 giras con la que voy a hacer, con la que se viene. Regresé a Buenos Aires en 2 giras, en 2015, en abril y julio, 7 conciertos cada uno. He ido a Medellín, he ido a cantar a Cancún, he estado rico. en Bruselas, en Milán, París varias veces. He conocido muchas ciudades de España, he conocido País Vasco. Estoy regresando a otros lugares nuevos también. Olvídate, o sea, yo creo que con esto lo único que quiero compartir no es que yo lo hice, sino que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es lo más importante, creo, de mi trabajo, Claro. decirle a la gente, si yo pude, que tuve todo en contra, no vengo pues de familia con contactos, ni apellidos, ni parte de la industria, ni nada de eso. Yo empecé tocando baldes de pintura, o sea, ¿no? Y si yo pude, cualquiera Ol- puede, olvídate. Sí, y mira que lo que decías, pues nos pasa a muchos cantautores y lo hemos compartido mucho por acá en el, digamos, en el círculo musical que es Madrid y es lo que mencionabas, la gente dice como, bueno, ¿y en qué Claro, trabajas? eres Y, músico, ¿y en qué trabajas? y Dice. entonces, claro, decíamos, esa pregunta uno no se la hace, por ejemplo, a Bad Bunny o a Shakira. Claro, A Shakira uno no le puede llegar a preguntar, ah, bueno, tú cantas, ¿y en claro, qué trabajas? Es obvio que el arte y la música es un trabajo que además la gente no ve como trabajo, pero igual la aprovecha, porque ahí está Spotify, ahí está YouTube, escuchando gratis. todo, sin pagar casi que ni un Sí, sí, sí. peso. Pero permíteme, querido Diego, que te comparta una idea que aprendí hace unos años, ¿no? La palabra trabajo viene de traba. Traba era un palo que ponían a los esclavos para, digamos, encadenarlos, amarrarlos, justamente para hacer oficios o determinadas obras, ¿no? Construcciones, etc., autopistas, lo que sea. Y yo creo que tenemos que nosotros mismos, o sea, replantearnos qué es lo que hacemos. Yo siempre pienso en prosperar. O sea, lo que tenemos nosotros no es un trabajo, sino es una profesión. Y eso es bonito porque ya nos Sí, cambia la forma de entender nuestro propio sentir, nuestro propio lenguaje, la forma de comunicarnos, de llegar a la gente. Esa pregunta que tú dices que te la han hecho seguro, me la han hecho a mí también varias veces. Me recuerdo un reencuentro en el colegio, ¿no? Y llegó un conocido de la promoción y dijo que es piloto de aviones. ¿Y tú en qué trabajas? O sea, eres músico, pero ¿en qué trabajas? Y cuando le comencé a contar en todo lo que me tenía que desarrollar para poder cumplir el sueño de querer ser músico, dijo, ah, bueno, trabajas bastante. Sí, le dije. Y es más, hoy en día, como tú sabes mejor que yo, los músicos no solo tenemos que dedicarnos a escribir, componer, grabar, sino también sabemos hacer notas de prensa, diseño de afiches. Somos 1000 oficios hoy en día. Tenemos que tener mucha, sí, 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 multidisciplinario. multitasking total. Y encima, digamos, manejar nuestra propia carrera. Y eso creo que es también parte de lo romántico, ¿no? En lo que yo sí no estoy de acuerdo y lo comparto en este nuevo libro, en Reflexiones para Musicales, es el hecho de ya tener que vender el alma, ¿no? Para tener un espacio en este mundo artificial, como le digo, donde tienes que pelearte con los colegas para vender más entradas, para destacar, ¿no? De tener que hablar mal del otro. No, yo me alejo por lo menos de toda esa parafernalia que tiene el rock, por lo menos aquí en mi país, donde la gente pues se insulta y a la larga terminan vendiendo más entradas. Parece que fuera ya hasta un modelo de negocio, ¿no? Y tener prensa, ¿no? Sí, Entonces, yo claro. justo ayer agradecí y les agradecí también a ustedes en el post que hice en redes, porque es muy bonito retomar el camino de la gira, de los viajes y también el contacto con los medios de comunicación y que lo que prime sea el mensaje, lo que uno está haciendo, la obra, más allá de la persona, la obra en sí, y que no prime pues el escándalo, con quién te acostaste, con quién te peleaste, ¿no? O sea, ese tipo de cosas
tan fatuas, ¿no? Que no llevan a ningún lugar. En mi caso, creo que veintitantos años haciendo camino al cantar con varios discos, algunos serán mejores que otros para la gente, algunos sonarán mejor que otros para otra gente, pero yo creo que cada una de esas canciones a mí me ha salvado la vida. Y los libros, con más razón aún. Claro. Y bueno, eso que mencionabas de lo que se necesita, bueno, más bien, replanteo, el círculo artístico de las ciudades, pues yo también soy de latinoamericano, y yo soy de la ciudad de Mira, qué Cali, gusto. y nos pasaba muchísimo lo que mencionas, que es, digamos, esa competencia extraña que surge, no entiendo por qué, y digamos que cuando migramos acá, nos encontramos algo un poco similar, pero no tan arraigado, porque pues en Bogotá, en Medellín, en Cali, todo era como lo mencionas. Y precisamente acá para hablar un poco del proyecto de Entrevías, eso es lo que estamos haciendo. Y es como la regla de esto es, todos los que estamos en el proyecto, todos los cantautores que están en la escena de Madrid y pertenecen a Entrevías, tienen que ser fan de sus compañeros. Esa es la única regla. Claro. Y eso es lo que ha logrado tejer como una comunidad bien chévere entre nosotros. Eso ojalá lo podamos tener nosotros en Cali, en Bogotá, en Lima, para, digamos, porque es que cuando una mano lava otra mano, es lo que nos ayuda a crecer como escena Exacto. cuando nos colaboramos entre nosotros y tal. Entonces, esa competencia del más fuerte, como mensaje es como, ya lo vivimos en Latinoamérica, acá lo estamos tratando como de resolver, pero no es sano y no nos sirve No, para nada. absolutamente Bueno, para nada. en principio, por favor, pido mi solicitud de ingreso a Entrevías como cantautor también. Sí, Dame no, bienvenido. mi número de carnet, por favor. Y mira, hermano, lo que dices es muy cierto. Lo que pasa es que creo que en nuestra región, vamos a ponerlo así, hay un sistema educativo inculcado de los 50, vamos a ponerlo, que copia un modelo americano, al menos es mi idea. Yo tengo toda una teoría acerca del Plan Mundial de Embrutecimiento Sistemático que viene desde los United y que lo que han tratado de hacer con nuestra región es eso, es embrutecernos y es sostener un sistema educativo basado en la competencia y no en el compartir. Los países más prósperos, yo una vez estuve en una charla de la universidad, cuando enseñaba yo en la universidad en la carrera de música, vinieron los de Finlandia, los de Loret, que es una cadena de universidades, y enseñaron el modelo educativo y era la verdad que un poema, una belleza de compartir, una generosidad y libertad de horarios magnífica. Sin embargo, acá crecemos desde muy pequeños con ese sistema de ¿y cuánto sacaste? ¿Y qué calificaciones? ¿Y por qué tú así y el otro asá? Y eso se traslada a todos los ámbitos sociales, ¿no? Llámese a la cultura, al deporte, a lo que sea. Y es algo también que me sorprendí cuando ya comencé a recorrer, propiamente dicho, en España, sobre todo el 2022, que tuve la oportunidad de irme por diferentes bares y lugares y todo, y comenzar a ver que en algunos lugares había así esta comunidad, ¿no? Esta pequeña trupe de seres mágicos. Me ocurre, por ejemplo, cada vez que voy me reintegro y trato de participar al micro abierto Libertad 8, por ejemplo, una escena muy Sí. potente en sí. Más allá del local como centro histórico del cantautor, yo creo que es el micro abierto Libertad 8 lo que le da el espíritu hoy en día a ese lugar y creo que se mantiene una comunidad bonita de aprecio. O sea, uno no va ahí a, a competir, va a compartir, va a celebrar, va Sí, claro. a recibir cariño y a darlo también, sobre todo. Entonces, Andrés Sudón, por ejemplo, hace una labor maravillosa. Tuve la oportunidad, solo por cuestiones de agenda, de participar una vez en Micro Abierto Calvario, ¿no? De nuestra querida Pamela, que Sí, lamentablemente me enteré hace pocos días cerró y no sé los motivos, pero lugares así, pues deberían ser declarados como históricos, ¿no? Como patrimonio cultural intocable. O sea, no es creíble que esos espacios tan urgentes y necesarios para la comunidad, para la sociedad y para los artistas tengan que cerrar porque no pueden pagar un alquiler. Entonces, eso ha devenido en que, por ejemplo, uno como músico va a un local y ya te están cobrando hasta el aire, ¿no? Entonces, ya entramos a jugar el partido en contra, con goles en contra a veces. En este caso, yo sí agradezco, por ejemplo, todos los espacios que me están brindando el espacio para compartir. Y eso que tú dices es muy bonito. O sea, yo creo que hay que mantener ese espíritu y sentimiento de comunidad. Más allá de que cada uno tenga sus propias metas, sus propias verdades, sus propias urgencias y también necesidades.
lo que hay que hacer sentir es que ese nivel de reciprocidad se basa en la educación, que uno no vaya a quitarle el trabajo a nadie, el espacio a nadie, al contrario, vamos a potenciarnos. Y por Claro. eso sentí, hermano, Y que desde que llegué con ese lema bajo el brazo de que la música une, me sentí muy bien recibido. Mientras que aquí en mi propio país sentía que se burlaban del lema, hoy no, felizmente, ya después de muchos años de seguir compartiendo ese espíritu, digamos, acerca de la música, allá fue recibido de inmediato y es real, o sea, es real. No estaríamos compartiendo si no fuera a través de nuestra pasión por la música, ¿no? Y el beneficio es para el claro, público y para nosotros mismos también. Hay que compartir más. sí, es muy cierto, compartimos esa visión. Bueno, te cuento aquí, esto no sale en el pedazo. Creo que Libertad 8 cierra también Tengo en en diciembre. tengo entendido que sí, creo que van hasta diciembre, es el acuerdo que se ha logrado, hacer con los dueños del local, pero, por ejemplo, creo que hay algo que falta, ¿no? Falta una visión, una proyección más. Hay muchos artistas muy potentes, muy famosos, muy reconocidos, que estoy seguro que si se hacen un solo concierto en Movistar Arena, compran el local y se acabó, ¿no? Y ahí, Julián va a seguir haciendo camino durante muchos años más, ¿no? Pero falta esa conexión, esa visión empresarial o por último, esa reciprocidad de la que hablamos, ¿no? Porque si, digamos, tú y yo estuviéramos en la facultad de poder reunir muchísima gente en un espacio gigante, decir, bueno, este concierto va para ti, ¿no? Porque tú me diste la mano y me diste a conocer y me ayudaste, ¿no? Yo haría eso, ¿no? Si estuviera en la capacidad. Yo, para ir cerrando, vamos a hacer un ejercicio que hacemos pues con todas las personas invitadas y es de pensamiento rápido. Recomiéndanos una canción que no sea tuya. La última de Quique González, me encanta. ¿Recuerdas el nombre? Ay, tengo la melodía, no el nombre en la cabeza. Perdóname. La última de Quique La última González, de por ahí Quique la González, buscamos. sí, 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 sí. Bueno, Bayo, pues muchas gracias por compartirnos tu visión, tu historia. Gracias a ustedes, gracias a ti. Esperamos verte por acá. ¿Tienes fecha ya para Madrid? Sí, voy a anunciar que arranco el 12 de septiembre, viernes 12 de septiembre, en el Centro Cultural Buenavista, en el distrito, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Voy a estar presentando el libro Reflexiones para Musicales, Creer para Crear, compartiendo algunas canciones también de adelanto de la presentación del sábado 13 en el Universal Ateneo. Esto es a 2 paralelas de Cine Callao, en Gran Vía, en Madrid, Eso. Universal Ateneo. Y luego avanzo la gira hacia el norte y estaré de regreso el 16 de octubre en Madrid en el Hard Rock Hotel. Esto va a ser a las 19 horas. Me parece que es ingreso libre también en el Hard Rock Hotel. Pero digamos, la fecha que me gustaría invitar a todo el mundo sería en estas dos primeras para poder mostrar el libro, cantar las nuevas canciones, compartir. 12 de septiembre, Centro Cultural Buenavista, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Y el sábado 13 de septiembre en Universal Ateneo, en Gran Vía, Madrid. Entrevistas de Entrevías Radio.